Sean todos bienvenidos a un espacio de esperanza una vez más. ¿Quién tenemos acá el día de hoy? Hola, soy Ivane Córdoba y un gusto estar aquí. ¡Qué emoción, qué emoción! No, de verdad nos sentimos muy honrados con la presencia de Fanny, porque es una persona, créeme, excepcional. Si ustedes la conocen, de verdad, es un angelito, un pancito de Dios. De verdad que sí. Una sierva aprobada, literalmente. Bueno, familia, es un placer para nosotros contar con Vane en el espacio. El día de hoy, en el episodio número 16. ¿Qué tema tenemos para hoy, Vane? ¿Qué tema nos traes el día de hoy? Bueno, el día de hoy les traigo el tema de ser iglesia. Todos seamos iglesia. Wow, seamos iglesia. Qué interesante se escucha, Andrés. ¿Qué opinas tú acerca de ser iglesia? ¿Qué nos puedes decir, Andrés? Yo entiendo, Javier, Ivane, por ser iglesia, con el hecho de no limitarnos únicamente a asistir a un templo físico o a un lugar de reunión, sino ir más allá, como la Biblia nos enseña, ser parte de lo que es el cuerpo de Cristo. Porque cada creyente, sea nuevo o sea ya de mayor tiempo, en este caso, forma parte de este cuerpo con un propósito específico. Yo creo que cuando pensamos en iglesia, a veces lo asociamos con un edificio, con un lugar Cuatro paredes, ¿no? en donde nos reunimos. Sin embargo, la iglesia, según la Biblia, es mucho más que un lugar físico. La iglesia somos nosotros, Amén. nosotros quienes estamos presentes, las personas que hemos sido llamados a vivir bajo la voluntad del Señor. Vale, cuando nos dices ser iglesia, aparte del concepto que se tiene, ¿qué nos podrías enseñar? Yo creo que ser iglesia es representar a Cristo aquí en la tierra. Es ser, Wow. como dice su palabra, somos el cuerpo de Cristo, pero es caminar como Él caminó y llevar la palabra como Él la llevó y actuar de la forma como Él actuó. Entonces, es simplemente Cristo aquí en la tierra y hacer lo que Él hizo hasta que Él venga y nos encuentre haciendo lo que Él hizo. Entonces, ser iglesia básicamente es eso, es ser Cristo en la tierra. Bien, creo que Cristo, Jesús, es el mayor ejemplo para nosotros aquí en el mundo, ya sea cuando estuvo acá en la tierra, cuando caminó con los discípulos o con los seres humanos, nosotros, y cuando nos dejó el Evangelio como fundamento especial y primordial para poder llevar el día a día. Yo también no sé qué me podrían comentar ustedes acerca de, creo que ser iglesia también es generar con un pacto con propósito, con el resto. Creo que las relaciones de pacto construyen comunidades sólidas y la iglesia al final del día no es un establecimiento donde se lleva a cabo un culto. La iglesia somos quienes conformamos la misma. Nosotros, como decía hace un momento, incluso la palabra iglesia en el Nuevo Testamento proviene del término griego eclesia, que significa asamblea, congregación. Entonces, ser iglesia es comunión, servir, apoyo, unión, adorar, enseñar, perdonar, aprender, muchas cosas más. Todo esto con un solo propósito, Jesús. Yo creo que hay que aclarar un punto muy importante, de que muchas personas piensan que iglesia es el grupo de líderes de ese lugar y quedan con la imagen de que si ese grupo de líderes falla, la iglesia falló. Y en realidad no es así, o sea, es depositar nuestra confianza en Cristo más que en personas, porque obviamente todos somos humanos y todos nos vamos a equivocar, pero yo creo que cuando nuestra mirada está puesta en Cristo y entendemos de que esos líderes pueden fallar, entendemos de que la iglesia somos uno mismo, entonces no culpar a ese grupo de personas que falló y ya no creer en la iglesia, porque la iglesia no es ese grupo de personas ni el lugar físico, sino cada uno de nosotros. Entonces, es algo muy importante que debemos entender y cambiar esa perspectiva. Oye, lo que dijiste me impactó mucho. Incluso yo recuerdo algo que, mira, lo puedo contar como un testimonio. Cuando yo estuve en la iglesia, ¿no? Yo estuve perteneciendo al grupo de alabanza. Entonces, la verdad, yo no era tan afín al líder. En ese momento estaba. Entonces, de cierto modo, yo quería tratar humanamente de ganarme a como de lugar su confianza, tratar de entrar ahí en afinidad con él, pero yo me di cuenta de que por todos los medios no lo podía lograr. Entonces, ya cuando llegó el momento donde me frustré y dije, ¿qué tengo que hacer?
para poder ser considerado o para tener mayor confianza con esta persona, mi hermana en ese momento me dijo, Andrés, ven acá, te digo algo, no busques ser el favorito del líder, busca ser el favorito de Dios, Wow, porque nosotros los seres humanos nos podemos equivocar, el corazón es engañoso, el corazón puede ser de que actúe de otra manera, pero el Señor es justo y a los suyos siempre los va a respaldar. Se tiene ese concepto de que sin una iglesia, tenemos que primero que todo tener en claro que la iglesia en muchas ocasiones es como un hospital. Así es. Y quienes van a un hospital o a una clínica son los enfermos. Cada uno de nuestros enfermos. Una cosa que decía, algo que decía Lucas Consley, que es uno de los pastores que escucho ahora, tanto sus alabanzas como sus predicas, es que el evangelio es simplemente la medicina de un enfermo que somos nosotros. Amén. Entonces, si yo veo que Vane o Andrés están enfermos, yo le comparto las medicinas que me curó, Vane y Andrés. Entonces es algo que al fin de cuentas sí cambia nuestra perspectiva, porque entendemos a veces inconscientemente que la iglesia es un lugar de personas perfectas. O la iglesia puede ser, tiene que ser de ley un lugar perfecto cuando no es así. Pasa bastante, de hecho. La iglesia incluso no es solamente una reunión dominical, es una vida compartida. En Hechos 2:42 se nos muestra que los primeros creyentes se mantenían unidos compartiendo sus vidas, orando juntos y aprendiendo juntos. La comunión es clave. Ser iglesia es comunidad, apoyándonos mutuamente en momentos de alegría y también de dolor sobre todo. Somos llamados a amarnos de manera práctica, no solamente con palabras, sino con hechos. En Romanos 12:1 también nos exhorta a ofrecer nuestras vidas como un sacrificio vivo. Ser iglesia no es solamente lo que hacemos los domingos, es un estilo de vida. Desde el momento en que decidimos seguir al Señor, nuestra vida se convierte en una oración continua. Esto implica servir tanto a la iglesia como a los demás. Sí, de hecho, la palabra iglesia tiene raíces en una tradición judía que en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa con esto? Esta palabra Kaal quiere decir comunidad. Entonces, lo usaban mucho en el Antiguo Testamento en, en la, en la tradición judía como una forma de unirse, de tener un tiempo de comunión, pero con la finalidad de tener una relación con Dios. ¿Okay? Uh-huh. Entonces, esa es la comunidad que el Señor siempre ha querido desde un principio, pero por el pecado que entró, eso se rompió. Pero lo bueno es que Jesús vino a restaurar Amén. Eso Amén. Y no hay nada mejor que poder, hoy en día, poder ser iglesia y poder ser comunidad. Mucha gente puede decir, ¿cómo soy iglesia? Pero simplemente ser comunidad. Congregarte no quiere decir que estás viviendo en comunidad. Puedes ir, estar con un grupo de personas, pero no has abierto tu corazón, no has compartido tu testimonio, no tienes una relación con Dios y por ende no vas a saber qué decir o qué mostrar a los demás de lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, obviamente, congregarse y tener una comunidad es vivir en Cristo, es caminar con personas que también tienen tu misma fe, tu misma visión y poder compartir los unos a los otros, amarte los unos a los otros. Yo creo que eso es, el ser iglesia es ser comunidad también, es poder compartir entre todos el amor de Cristo. Definitivamente muchas veces se nos olvida o se nos pasa por alto que ser iglesia es eso, significa vivir como Cristo, o sea, mostrar su amor con los demás, el testimonio, mantenerlo siempre limpio y asimismo tratar con gracia a los demás. ¿Para qué? Porque esto nos ayuda a tener una unidad en un mismo espíritu. Y eso yo creo que es algo que muchas veces las personas lo dejan un poco de lado, tal vez sea por un tema de egos, tal vez sea porque la otra persona por una u otra manera como que no les termina de agradar, pero nosotros inconscientemente hacemos aquello sin saber de que eso termina repercutiendo netamente en el crecimiento o en el afianzamiento de la fe dentro de la iglesia. ¿Verdad? Incluso uno de los pasajes más claros y ricos sobre el concepto de iglesia está en 1 Corintios 12, el versículo 12 hasta el 27, donde Pablo compara a la iglesia como un cuerpo. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, así también es Cristo.
Aquí aprendemos que ser iglesia significa reconocer que cada uno tiene un rol importante y único. Algunos predican, otros sirven, otros oran, otros enseñan, otros se animan. No hay tareas pequeñas cuando se hacen para el reino, no hay tareas pequeñas cuando se trata de servir a Jesús. A mí me encanta mucho esto de que muchos han de preguntar cómo debería ser yo para verme como iglesia. Y juntando un poco este versículo, el de que son muchos miembros, los cuales cada uno cumple una función. Cuando vamos a la escritura, el Señor nos habla muchísimo de cómo debemos ser iglesia. Justamente Andrés lo nombró, el hecho de amarnos los unos a los otros, el vivir en armonía, el abrazar personas, el preocuparse por las personas, el orar por las personas. O sea, ya ahí estamos aplicando ciertos miembros del cuerpo de Cristo. El poder con nuestra boca dar una palabra a alguien, el abrazar a alguien en forma de amar, de ser empáticos, asimismo el ser humildes, todas esas cosas muestran como el cuerpo de Cristo. Y yo creo que a la raíz de la palabra tenemos muchísimo, el cual nos enseña, ¿saben por qué? Porque en la palabra está escrito cómo es Jesús. Y es la única forma en la que nosotros podemos aprender cómo ser iglesia, porque Él fue iglesia. Entonces, no podemos decir de que no sabemos cómo ser iglesia, porque si no sabemos cómo ser iglesia es porque en realidad no estamos escudriñando la palabra completamente. Aquí está el manual de cómo ser iglesia, es ver a Jesús. Y eso también nos va a ayudar porque vamos a conocer a ese Jesús, que no solo caminó aquí en la tierra y fue iglesia, sino que va a venir por su iglesia. Wow. Entonces, cuando Él venga, podemos decir, conozco a Cristo, y Cristo va a decir, te conozco a ti. Amén. Entonces, Wow. obviamente, es importantísimo poder conocer a Jesús, porque así vas a poder saber ser iglesia. Eso es muy importante lo que dices. O sea, Jesús definitivamente es el mejor ejemplo que tuvimos en vida de cómo llevar una vida correcta, no solo ante los ojos de Dios, sino, como decías, a través de la comunidad, a través de la iglesia. Porque yo sí creo que el cristiano genuino, hablando de alguien genuino, alguien que realmente nació de nuevo, debe reflejar ese amor en su carácter, en sus palabras y actitudes dentro y fuera de la iglesia. Por eso un versículo muy lindo que a mí me gusta de Juan, capítulo 13, versículo 35, dice, en esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este versículo nos está llamando directamente a la unidad, o sea, a mantenernos en todo momento amando al prójimo. Como decía Javier Andrés, el pastor que habías comentado justamente en el capítulo anterior, la frase que él te había dicho, ¿recuerdas? Sí, que total. diferente. Sí, total, era a veces, o sea, yo creo que igual nos ha pasado a todos, yo en lo personal lo acepto, a veces pecamos tal vez de, no sé si la palabra correcta es perfeccionistas o exigentes. Entonces a mí me pasó una vez que yo, conversando con mi pastor de cabecera, me estaba quejando de una situación, era de una persona en específico. Entonces yo me acuerdo que yo me quejaba, bueno, fue hace 2 años, me quejaba, y cuando terminé, yo pensé que me iba a decir algo referente a lo que me estaba diciendo, o tal vez algo que fundamente lo que le estaba diciendo, pero solamente me hizo una pregunta. Y me dijo, criticas a la otra persona solo porque peca diferente que tú. Y ahí yo, eso no me lo hice tocar. Entonces eso fue lo que me dijo ñaño. Sí, sabes, lo que tú nos cuentas, asociando un poco a lo que comenté anteriormente, de cómo es el cuerpo de Cristo, hay que entender de que la palabra no nos lo dice como un escrito y ya está, sino no son sugerencias o tips, ¿ya? No que son mandatos. Entonces, al ser un mandato, es algo que debes cumplir. Ahí entra la obediencia a Dios. Entonces, obviamente, ser iglesia es ser obediente también a lo que el Señor manda hacer. No es vivir como tú quieres vivir o ser iglesia como tú quieres ser iglesia. No es ser iglesia como el Señor manda que seamos iglesia. Entonces, la palabra no es solo
es clarísima, o sea, no es solo un escrito y que tú lo interpretes como tú quieras, sino más bien interpretarlo como el mandato que el Señor nos da para hacer las cosas bien y para poder ser iglesia. Justamente lo que tú nos comentabas, muchas situaciones que puedas pasar en tu vida te pueden llevar a equivocarte y a pensar así, y justamente lo que te dijo tu pastor es algo que es certero, o sea, muchas veces dejamos de un lado lo que el Señor nos manda y pensamos solo en nosotros. Ahí es donde viene el Señor y te confronta, como lo hizo con él. Entonces, esto no es solo para que sientan como una confrontación o como algo que los estamos buscando, como sino una más guía. bien, sino más bien es como una guía, o sea, es una forma de enseñar cómo ser iglesia y cómo amar a la gente, y que a pesar de los errores de cada uno, los pecados de cada uno, no ser personas que juzguemos, sino más bien abracemos al pecador como Jesús abrazó al pecador y como Él nos abrazó a nosotros mismos y nos sigue abrazando a nosotros mismos, porque seguimos siendo personas que nos equivocamos y somos pecadores. Entonces, creo que eso es muy fundamental. Yo tengo una pregunta Pregunta. para ambos. ¿Estamos realmente, bueno, y ustedes que nos están mirando pueden contestárselo? Estamos valorando realmente nuestras funciones dentro del cuerpo, que es la iglesia, y estamos menospreciando el rol de otras personas. ¿Qué me responderían ustedes? La verdad que en mi punto de vista yo te diría que no. En mi parte, algo que el Señor en ese sentido siempre ha puesto en mi corazón es el hecho de valorar a cada persona, sea la función que cumpla. Porque tal vez en los ojos, hablándolo de manera secular o de manera más terrenal, cual más dirá, oye, pero la función que él hace es mínima. Pero no, el simple hecho de que a alguien en la iglesia tal vez le toque el área de limpieza o el de acomodar las sillas, o que tal vez a alguien le toque la alabanza o que le toque el tema del audiovisual, ya eso es un trabajo y es una ofrenda viva que le está entregando en servicio al Señor. Y yo creo que cada una merece también su lugar y obviamente el reconocimiento. Yo creo que los sacrificios que hacemos cada persona por el Señor no deben ser medidos por cuanto es el más complicado o el más fácil. Así O es. sea, creo yo que ofrenda es ofrenda y el Señor lo recibe con amor, y que no podemos nosotros cuestionar o no sé, yo diría como cuestionar el por qué esta persona más, por qué esta persona menos. Yo creo que cada persona está donde el Señor quiere que esté. Entonces, no importa si es la persona más arriba en alabanza, en el escenario, y el otro, la otra persona abajo, tal vez tomando fotos o recibiendo a la gente. Yo creo que es donde el Señor quiere que esté, y yo creo que se valora muchísimo el servicio de cada uno, el corazón de cada uno, que donde sea que el Señor los ponga, ahí van a dar todo de sí mismo. Y muchas veces los lugares más altos donde pensamos que está siendo la mayor ofrenda, muchas veces no es así. El Señor ama la humildad. Muchas veces empezar desde cero, desde lo mínimo, como a mí me enseñó un pastor también de mi casa, de que para empezar, y voy a ir a la parte de alabanza, no vas a ir directo a cantar o a adorar, debes empezar por los cables. Así es. O sea, Wow. es el de que no vas a ir de una, voy a cantar, a tocar la guitarra, a tocar el piano, sino que yo debo empezar desde lo mínimo. Y el recoger cables es un trabajo difícil, de que si no estás dispuesto a recoger cables, no tienes un corazón servicial. O sea, solo vas solo por cantar o algo por el estilo, pero el recoger cables es lo mínimo que podemos darle al Señor. Obviamente, cuando estemos donde queremos estar, será lo máximo, pero empezar desde lo mínimo es fundamental. Es algo que, la verdad, A mí me también explotó también cuando él lo decía, o sea, es como que, eso te iba a decir, o sea, es lo que o sea, me explota un poco la cabeza, porque habla mucho también de la humildad que tenemos que tener nosotros dentro de nuestros corazones. Y me impacta porque es verdad, o sea, e incluso también los grandes
profetas, grandes apóstoles, pastores, empiezan también, como tú dices, ¿no? Haciendo lo mínimo, haciendo tal vez lo más fácil. Yo considero que nosotros nos podemos tal vez expandir eh, en donde más, en donde lo que el Señor nos dio, tal vez por gracia, un talento. Mm. Y ahí por el fin de cuentas, cuando sea la venida del Señor nos preguntará, bueno, ¿qué hiciste con lo que te di? Ahí entra la parábola de los talentos. ¿Lo escondiste o los multiplicaste? Entonces, Bueno, y sobre todo, Javier, porque Dios conoce la disposición de tu corazón. Él sabe cómo estás llevando un servicio, si lo estás llevando de manera correcta, de manera adecuada ante su presencia. Entonces, total, todo lo que ustedes le entreguen al Señor, háganlo o trátenlo de la manera más íntegra posible, entregando lo mejor de ustedes y verán cómo el Señor va a hablar a su vida, sobre todo porque recordamos que en el libro de Mateo 5, de los versículos 14 al 16, el Señor nos recuerda que nosotros somos la luz del mundo. Entonces el cristiano no solo se limita a hablar del Evangelio, sino que lo vive día a día en su manera de actuar, en cómo perdona, en cómo trata a los demás. Ese testimonio se vuelve, de hecho, un puente para los nuevos en la fe. Muchos se acercan a Cristo como muchos se pueden alejar dependiendo cómo llevamos nuestro testimonio. Por eso tenemos que ser tal cual como somos en la iglesia, ser en casa y a todos los lugares donde vayamos. Siempre ser representantes de Cristo. y si nosotros somos espiritualmente, todos somos hijos de Dios, por ende, debemos ser como una familia espiritual. En Efesios 2, versículo 19 nos dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La iglesia debe ser una familia. Esto implica cercanía, compromiso, perdón, paciencia y sobre todo amor. Una familia, obviamente hay diferencias, roces, pero también hay reconciliación. Ser iglesia es aprender a convivir en el amor de Cristo, no ir ante los conflictos, sino madurar. Buen punto que dice. Ahí entra el trato hacia los nuevos creyentes. Así es. Porque mira, los que recién empiezan a congregarse en la iglesia, por lo general suelen llegar con dudas, con luchas, con heridas del pasado, inseguridad. Entonces la iglesia debe ser ese lugar de unidad donde encuentren esa paciencia, esa guía y el amor, no un juicio apresurado, porque yo siempre cuando ministro en la alabanza hago bastante hincapié en aquello. El mundo lo que hace con una persona que peca es juzgarlo, darle ya como tal un juicio. Pero el Señor en cambio es el único que te recibe y no teme de tu pecado, muy por el contrario. Él trata de ayudarte y guiarte para que tú trates de acomodar lugar, reafirmar tu vida. El versículo que yo siempre digo, Javier Andrés, que a mí me encanta, el que está en el libro de Salmos, que dice, ¿cómo limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Y por eso el libro de Romanos, que nos dice en el capítulo 14, versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Es decir, tenemos que ser cristianos maduros y debemos dar espacio para que los nuevos crezcan poco a poco. Asimismo, tenemos que entender que no todos avanzamos al mismo ritmo. Unos necesitan tal vez más acompañamiento de parte de las personas que ya tienen más tiempo en la fe, como también el tema de las enseñanzas bíblicas, ¿no? Como Jesús lo hizo con los discípulos. Ya hablaban acerca del amor de Cristo. Y yo creo que el amor es la base de todo. El amor es la base de todo porque el sacrificio de Jesús en la cruz fue la mayor muestra de amor para cada uno de nosotros. Entonces yo quiero decirles en Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Wow. Saben que la ley es la palabra. Yes. Y amar es lo principal para poder nosotros ir ante Dios y decir, he cumplido la ley. Amén. Porque si no amas a la gente, si no amas al prójimo, como a ti mismo, bien dice la palabra, si no compartes con la gente, si no trabajas con la gente, si no es intencional, si no estás ahí presente, si no eres empático, porque todas esas cosas muestran el amor, como Jesús fue aquí en la tierra. O sea, Jesús se acercó a la gente sin importar nada, abrazó al leproso, Jesús sanó, Jesús escuchó, Jesús estuvo presente, lavó pies. O sea, yo creo que todas esas cosas son muestras de amor que nosotros también debemos hacer, como dije hace un momento, de que somos Cristo aquí en la tierra. Entonces, cuando leemos Romanos, dice que no debemos deberle nada a nadie. Entonces, cuando tú no has amado a alguien, ya le estás debiendo algo.
Por cuanto has amado a alguien, no le debes nada, porque has cumplido la ley. Y saben que cuando no amamos, es robarle a Dios, porque es algo que Él quiere que nosotros demos. No nos quedemos solo con nosotros, Wow. sino que le demos a los demás. Entonces, guárdense eso mucho en su corazón, porque créanme que es muy importante. Y el amor, ¿cómo yo sé que tengo amor? Miren, debemos analizar nuestra vida y nuestro corazón, pero Él es el que nos enseña a amar. Y en una iglesia, hablando de una congregación, miren, yo vengo de Reino de Dios, Javi viene de... Familia de Dios. Yo vengo de Casa de Santidad. Así es, somos 3 iglesias diferentes que hoy estamos aquí unidos con la finalidad de mostrar a Cristo y enseñar cómo es, así exactamente, cómo ser iglesia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta de si estamos teniendo amor o no hacia la gente o hacia los demás? Es viendo en realidad si estamos sintiendo eso, estamos moviéndonos por la gente. ¿Y qué pasa? Que si no ves eso en ti, en tu congregación, en donde tú estés, es porque han perdido el primer amor, como lo dice Corín. Perder el primer amor es perder a Cristo. Entonces, si no hay amor donde ustedes estén, porque Cristo no está siendo el principal, Wow. porque su amor no está siendo el principal. Entonces, obviamente, no van a cumplir con la ley. Creo que hay que analizar mucho eso. ¿Está siendo Cristo mi primer amor y por ende estoy amando a la gente o simplemente estoy tratando de amar de una forma como el mundo lo enseña, más no como lo enseña la palabra? Y es ahí cuando vienen las desviaciones, ¿no? Cuando sacamos nuestro enfoque, nuestra mirada en Cristo. Entonces es ahí cuando todo se empieza a desacomodar, entonces empieza, ya los problemas ya no empiezan a ser solo problemas, ya empiezan a ser cargas, porque si nuestra mirada no está en Cristo, como iglesia, como siervos, nos vamos a hundir, mientras vemos que la marea está súper fuerte. Entonces, yo quiero también tocar un punto súper importantísimo, y es el ser iglesia con propósito, más no con rutina. ¿A qué quiero decir? ¿A qué voy con esto? Hoy en día hay una tendencia a ver la fe como algo consumible. O sea, voy a la iglesia si me hace sentir bien, si me entretiene o si me haga algo a cambio. Pero la iglesia no es un evento, no es un show, es un movimiento. En Mateo 16, versículo 18, Jesús dice: edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia fue llamada a avanzar, a impactar, a transformar. No fuimos llamados a la pasividad, sino a la misión. La misión es el evangelio. Yo tengo un pequeño desafío. Si nosotros nos preguntamos a nosotros mismos, ¿estoy siendo parte del movimiento de Jesús o simplemente estoy siendo parte de un evento? Entonces creo que si nos hacemos esa pregunta y nos respondemos, va lo que tú nos estabas diciendo. Lo que dijo Vane definitivamente golpea en el pecho. Tremendo facto. La ley se resume en aquello, en el primer mandamiento. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero grande mandamiento. Si nosotros no guardamos, como ya van, dicho mandamiento, no vamos a poder cumplir ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, y ninguno, porque el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces siempre tenemos que centrar nuestra mirada en el Señor, en quien nos amó primero, mucho antes de la fundación de este mundo, para que, pues bueno, nosotros podamos amar a los demás. Una preguntita. Una vez lo escuché en la iglesia. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? Que sienta a la mesa. ¿Seguro? No, pues sería para mí, o sea, el que la sirve, porque es el que abre su corazón, el que lo dispone. Okay. A mí también me queda estar a la mesa es estar como María, ¿no? Claro, es ser María antes que Marta. Yo lo veo así. Claro. El sentarse antes de que servir la mesa. Ok. Eso es la verdad. Ahí sí, está bien. Está con buenos escudos. O sea, pero principalmente. Yo perdí la cuenta de cuántos factos has tirado. Ay, perdón. O sea, a ver, ahí sí. Se la gané. Pero bueno, o sea,
Si nos centramos en el servicio, Ya, ok. en el, en el mandamiento que nos estaba explicando Andrés, yo creo que es el que la sirve. Porque obviamente tenemos que centrarnos en lo que es necesario, que es estar a los pies de Cristo. Obviamente es ley de vida, es consejo de vida espiritual, pero en cuanto a, en base a lo que nos decía Andrés, el servicio, pero bueno, la iglesia, yo creo que la iglesia también debería ser como una luz, un parito. Jesús nos dijo en Mateo 5, 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ser la iglesia también es tener un impacto social y espiritual. No podemos ser iglesia solo dentro de las cuatro paredes del templo, como nos decía Andrés al inicio. Necesitamos llevar el amor de Jesús a nuestras comunidades, ayudar al necesitado, orar por el enfermo, visitar al que está solo, escuchar al que sufre. Son acciones concretas que hablan de nuestro corazón y hablan por sobre todo quienes tienen a Cristo dentro de sus corazones, como lo que nos decía Vane hace un momento. Sí, justamente el tema de ser sal y luz, creo que es tan importante porque es un ejemplo clarísimo de lo que hace la iglesia, sanar y alumbrar. O sea, el que nosotros todos necesitamos de la iglesia. O sea, no solo yo voy a sanar, yo voy a dar palabra, yo he recibido palabra y también he recibido personas que sanan con el estar presente. O sea, creo que todos aquí somos iglesia y también necesitamos de la iglesia. Entonces, pero ¿qué pasa? Que cuando pensamos en eso es que nosotros nos negamos a nosotros mismos y decimos preocuparnos también cómo está el cuerpo de Cristo. Que no solo es que estemos nosotros bien, sino preocuparnos de cómo está la otra persona, porque también es base fundamental del cuerpo de Cristo. Y también importa y también es un miembro importante. Entonces, eso es lo importante, de que dentro de todo todos estemos bien, todos lleguemos al punto de encontrar cada uno el propósito por el cual el Señor lo ha puesto o está aquí en la tierra. Pero muchas veces necesitamos ser iglesia unida para poder encontrar ese propósito. Porque una iglesia que no es unida y no tiene la misma visión que Cristo, obviamente va a ser muy difícil poder caminar en fe y también encontrar tu propósito. Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo, significa que nosotros debemos reflejar su carácter. La gente realmente ve a Jesús por medio de nosotros, en cómo tratamos al diferente, al pecador, al débil o al incrédulo. Ser iglesia es vivir de tal manera que cuando alguien nos vea diga, así debe ser Jesús, o veo a Jesús en esta persona. Lo que pasa es que yo justamente se lo comentaba a una amiga, la cual la tengo como referencia, y si nos está viendo, se llama Valentina López, un saludo. Eh, yo le decía a ella, incluso yo me trataba de mirarla como un espejo, porque su actitud y corazón servicial, su ministerio, cómo lo lleva a cabo y todo lo demás, yo la veía a ella y decía, wow, veo en ti a Jesús. Y si me pasaba a mí, yo obviamente decía, wow, quiero que las personas, los demás, digan lo mismo a mí. Entonces, si realmente somos el cuerpo de Cristo, nosotros debemos reflejar el carácter de Cristo, debemos reflejar la voluntad de Jesús. Es un llamado a hacer, no solo a parecer, no a hacer. Ser iglesia no es asistir, es pertenecer. No es una actividad, es una identidad, es un lugar, es una vida compartida con un propósito eterno, glorificar a Cristo y extender su reino. Así que familia, realmente es importantísimo que tengamos el concepto de lo que verdaderamente y bíblicamente es ser iglesia. Como decíamos al principio con Vane, no es simplemente una edificación, no es simplemente un establecimiento o un lugar en como la palabra. Obviamente también el lugar en donde lo hagamos es importantísimo, sino más bien la actitud y el servicio y el corazón que hagamos, no en ese lugar, no fuera de él, no con los siervos o con nuestros hermanos. Dios, mucho más importante.
Y eso es algo muy importante también que decía Vane. Cuando estamos dentro del cuerpo de Cristo, muchas veces tenemos el falso concepto de que al ya estar mucho tiempo en la fe, diversos hermanos, ¿no? Creemos de que los mismos están exentos de prueba, de dicho cansancio espiritual o desánimo. Pero ahí entra algo muy importante, el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 24 al 25, que dice que debemos de considerarnos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, pero no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Eso es algo que usualmente es algo polémico y que se escucha bastante, que dicen, yo no necesito ir a la iglesia porque yo soy la iglesia. Pero la Biblia es clara, no tenemos que dejar de congregarnos. Se Ya, confunden, no ¿no? se confundan, sí. Y recuerden que, bueno, la madurez también no significa que alguien no necesite ánimo. Todos necesitamos palabras de vida, definitivamente. Y ese peligro con los creyentes de años a veces es como que caer en la rutina, y ahí es donde uno como hermano en la fe, pues tiene que tratar de consolar al hermano y motivarlo con la palabra para que él mismo pueda retomar fuerzas como las águilas dicen la palabra del Señor y seguir con el servicio. Exactamente, o sea, me encanta que tomes el tema de acerca de la madurez. Yo creo que eso habla muchísimo. O sea, el pensar así, de que no necesito congregarme porque yo soy de la iglesia, eso es una persona inmadura, definitivamente. O sea, súper mal. Efesios 4, 14 y 16 dice, así que ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza o por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. ¿Saben? Esto es buenísimo porque quiere decir que no va a venir cualquier doctrina a zarandearte, o sea, no va a venir cualquier algo que escuches o algo que leas o algo que veas a hacerte salir del cuerpo de Cristo, sino que cuando, cuando sabes muy bien y creces en la cabeza que es Cristo, sabes que de ahí vas a ser inmovible, o sea, no va a haber nada que te saque de donde el Señor te tiene. Y en otras palabras es el ser maduro. O sea, creo yo que cuando nosotros entendemos esto, es porque nuestro corazón en realidad va creciendo. O sea, como les decía, de menos a más. Y saben lo importantísimo que un creyente sea maduro, o sea, no saben el impacto que van a tener en la vida de las personas, porque van a enseñar de una forma correcta, con una buena doctrina, con la verdad de Cristo. Entonces creo yo que es tan importante madurar, porque si no maduramos, definitivamente podemos llevar muchos años en la iglesia y seguir siendo los mismos. Y eso no es el plan de Dios. El plan de Dios en su comunidad es que el evangelio se extienda, pero asimismo Amén. cada uno conozca el propósito por el cual está. Entonces, saben que cuando las personas están unidas en el propósito del evangelio, es porque responden con madurez el llamado. Entonces, obviamente, eso va a generar un impacto en la gente y les va a enseñar una forma brutal de cómo es ser iglesia. Porque si estás en la iglesia y eres necio y no quieres obedecer a lo que el Señor te dice, eres alguien inmaduro y obviamente no vas a tener ningún impacto. Y como cuerpo de Cristo, créanme, no va a funcionar. Literal, van a ser el miembro ahí que no hace nada. La ovejita negra. Ajá, la ovejita negra, rebelde, como mi pierna que se durmió y no quería moverse. Ya, básicamente así. O sea, entonces, imagínense, o sea, yo creo que es tan importante entender eso, de que no solo es ser iglesia, congregarme, ir los domingos y los sábados, escuchar por ahí alguna prédica o solo canciones y no crecer en la palabra. Creo yo que la madurez es hoy en día lo más importante que debe existir en cada una de las iglesias. Como 3 iglesias aquí diferentes, el llamado es preguntarnos o analizar bien, ¿estamos siendo maduros como iglesia o estamos siendo inmaduros como iglesia? ¿Y qué impacto estamos teniendo en nuestra gente? ¿O a quienes nosotros atendemos o a quienes nos rodean? La intención
de este episodio, aparte, como decías, predicar la buena y sana. Chicos, la verdad que todo esto es por y para Él, todo esto Amén, viene amén. de Él. Créanme que no soy yo, no es Él dando palabra. Y no hay nada mejor que poder ser ese miembro de su cuerpo que está siendo utilizado. Y la verdad, yo le agradezco tanto a los chicos como a Dios de que me haya puesto en este lugar para poder dar de lo que yo he recibido. Y no quedarme ni robarle a Dios lo que Él me ha dado tanto, sino también poderles compartir. Y anhelo, la verdad, de todo corazón que lo puedan recibir y pueda llegar profundamente y esto los anime, los impulse a buscar ser iglesia de la manera en que Cristo. Oye, gracias, vale. Ustedes, chicos. Sí, no, un placer, ¿vale? Chao, chao. Ya.